Empezamos entonces. La primera función que tenemos es la función x cuadrado más 1, y nos pide que hallemos entonces el incremento delta i. Para entender un poquito esto, cuando nosotros definimos un incremento de una función, que la llamamos i, o sea, entendemos que i es la función, que en este caso lo llamamos f de x, el incremento delta i se define como f de x más un determinado delta x menos f de x. Esto sería el incremento de la función en el punto x. Este delta de x, después vamos a ver gráficamente, es la diferencia que hay entre el punto que estamos analizando y el incremento que estamos realizando. Es simplemente una variable, no lo piensen como un producto, sino como una sola variable. En este caso, en el punto A, nos pide que hallemos el incremento delta de i para x igual 1. Es decir, nos pide hallar delta de i para x igual 1, y en este caso, el punto ya incrementado vale 2. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se representa esto, ¿sí? Por ahora lo dejamos ahí. Lo que nosotros necesitamos primero, que nos va a servir para más adelante, es ver cuánto vale este incremento delta de x. Entonces, si nosotros tenemos que x vale 1, en esta expresión lo que tendríamos es que 1 más delta de x es igual a 2. Y por un despeje, delta de x va a resultar ser igual a 1. O sea, fíjense, si x vale 1, estamos diciendo que el valor de x lo reemplazamos con 1, ¿cuánto tiene que valer este incremento para que sumado a 1 nos dé 2? Y no hay otra forma de que sea delta de x igual a 1. Puede suceder que este delta de x, este incremento, sea un número negativo también, pero tiene que ver con esto de que cuál es la diferencia que hay entre el 2 y el punto que tenemos en cuestión. Esto nos va a servir para más adelante, así que lo dejo ahí escrito. Bien, entonces, decíamos que delta de i lo definimos como f de x más delta de x, que en este caso sería 1 más delta de x, menos la función definida en el punto, en este caso sería f de 1. Entonces, como un cálculo auxiliar, vamos a ver cuánto vale f de 1 más delta x y f de 1. Calculo primero f de 1 y después f de 1 más delta x. Bien, la función la teníamos definido como x cuadrado más 1. Entonces, f de 1 va a resultar de reemplazar en esta expresión x por 1. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado más 1, y eso es 2. Y f de 1 más delta de x, ahora toda esta expresión la reemplazamos en el x de la función. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 más delta de x al cuadrado, ¿sí? Lo escribo más abajo para que ustedes lo puedan ver bien. Esto entonces nos quedaría 1 más delta de x elevado al cuadrado, que sale de reemplazar x por x más delta de x, más 1, que es ese más 1 de la función. Lo que vamos a utilizar ahora en esta parte, a ver si tengo una tiza con otro color o si no lo hacemos con la misma. En esta parte vamos a utilizar la fórmula del cuadrado de un binomio, que la voy a escribir acá arriba. Nosotros sabemos que a más b elevado al cuadrado lo podemos escribir como el primer término al cuadrado más el doble producto de los dos, es decir, más 2a por b,
más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esto para desarrollar este cuadrado o el cuadrado de esta expresión. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado más el doble producto de estos dos. Estamos suponiendo que esto es A y esto es B para la fórmula, entonces nos quedaría 2 por 1 más delta de X, perdón, 2 por 1 por delta de X, más delta de X elevado al cuadrado. Eso sería el desarrollo del cuadrado y tendríamos que sumar el 1 de esta expresión. Vamos a desarrollar esto. Cuando hagamos 1 al cuadrado más este 1, eso nos quedaría 2, más 2 por 1 por delta de X, nos quedaría 2 delta de X, más este delta de X elevado al cuadrado. Hay una aclaración en el práctico de los ejercicios resueltos, que este delta de X al cuadrado no es que el cuadrado solamente lo tiene el X, sino que es una abreviación de delta de X, todo eso elevado al cuadrado. O sea, lo estamos reemplazando a esta expresión simplemente por delta de X al cuadrado. Se entiende que es toda esa expresión elevada al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar esto, que es el resultado de f de 1 más delta de X, y 2, que es el resultado de f de 1 en esta expresión. ¿Qué nos quedaría entonces? F de 1 más delta de X. Acá lo que me estoy olvidando es algo. Yo lo estoy trabajando como una función, ya con las fórmulas, pero me estoy olvidando que el f de x más delta de x ya vale 2. Eso no lo tuve en cuenta, perdón. Que es lo que tuvimos en cuenta para el práctico. Es mucho más fácil de lo que estoy haciendo acá. Entonces, fíjense que directamente el x más delta de x acá, yo lo pude haber reemplazado. A ver si lo tengo por acá. Acá f de 1 más delta de x, yo ya sé que vale 2. Voy a borrar esto para que nos quede una sola forma. A ver, vamos a llegar al resultado de esta forma, pero creo que no es necesario para este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque en este caso, si nosotros hacemos si utilizamos la fórmula original que teníamos, f de x más delta de x menos f de x, esto lo dejo porque esto sí lo vamos a usar. Como x vale 1, esto sería lo mismo que f de x más delta de x menos f de 1. Pero por lo que teníamos originalmente, x más delta de x vale 2. Entonces, esto yo lo puedo volver a escribir como f de 2 menos f de 1. Entonces, f de 1 yo ya lo tengo calculado y f de 2 no es otra cosa que escribir 2 al cuadrado más 1. Y eso nos da 4 más 1, 5. Entonces esto sería 5 menos 2 y eso es igual a 3. ¿Sí? Es mucho más fácil porque ya tenemos los valores numéricos. Esas cuentas que estaba haciendo recién, la vamos a hacer y las vamos a utilizar cuando hallemos la derivada por definición. Pero esto es un poco más sencillo porque tenemos los valores numéricos. Pregunto, ¿quedó alguna duda de esta parte? ¿Se entiende cómo hallar el incremento de una función a partir de 2 puntos? Es decir, teniendo el punto original y el punto ya incrementado. Bien, sí se entiende, dice. ¿Está? Bien. Esto, repito, y para que quede escrito, es el incremento de f en el punto x. Esta es la fórmula para el incremento de una función en un punto x. El valor numérico de ese incremento es 3. Ahora vamos a ver en el gráfico
cómo se observa eso. En el otro punto, en el ítem B nos pide que hallemos el cociente incremental. Entonces voy a dejar la primera parte. Vamos a necesitar esto. Bien, el cociente incremental estas son todas definiciones teóricas nomás. El cociente incremental de una función se define como el delta de i, que es el incremento de la función en el punto, sobre el delta de x. Delta de i en este caso nosotros ya los calculamos anteriormente. Delta de i, si recuerdan, valía 3. Y delta de x, nosotros habíamos calculado, quedó anteriormente, que el delta de x era igual a 1. ¿Se acuerdan que de este resultado salía de que el punto que estábamos considerando valía 1, el punto más el incremento valía 2, y reemplazando x por 1 en esta expresión, resultaba que el incremento delta de x valía 1. Por lo tanto, el incremento en y, que lo calculábamos, nos daba 3, sobre el incremento en x nos da 3. Ese sería el valor del cociente incremental en este punto y para este incremento. Entonces, en las otras funciones, lo que va a cambiar es el punto incrementado. En los otros ítems cambia esto, pero el procedimiento sigue siendo igual. A ver, estoy leyendo un comentario. La definición dice, es el punto incrementado menos el punto sin incrementar y te da el incremento, ¿bien? ¿Sí? Esa es la definición, justamente lo que estamos haciendo es eso. El punto incrementado menos el punto sin incrementar nos da justamente el delta de x igual 1. Esa es la definición. Bien, voy a tratar de mostrarles por la pantalla, a ver si me ven ustedes, cómo sería la representación gráfica de esto. A ver si me acuerdo de esto, cómo era. Compartir pantalla. Acá. Creo que ahí están viendo el gráfico, ¿no? Esta sería la representación de la función x cuadrado más 1. ¿Ven bien ahí? Creo que les compartí la pantalla, no estoy segura. Bien. En esta representación entonces tenemos la función x cuadrado más 1. El punto en cuestión, ¿se acuerdan que era x igual 1? Y el f de 1, nosotros lo habíamos calculado y nos daba 2, porque era 1 al cuadrado más 1, y eso nos daba este 2. En 2, 2 al cuadrado más 1 nos daba 5, entonces el f de 2, fíjense en esta gráfica, vale 5. La distancia que hay entre este f de 1, que vale 2, y este f de 2, que vale 5, es el incremento en y. Es decir, es el cambio que sufre la función desde el valor del punto al valor del otro punto incrementado, que es el 2. Eso sería el delta de y. Y el delta de x, si ustedes ven acá abajo sobre el eje horizontal, es la distancia que hay entre el x igual 1 y el x incrementado, que valía 2. Este 2 de acá no está escrito, pero sería el x más delta de x que teníamos en el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Eso sería la representación entonces del delta de y el delta de x en este caso. ¿Se entiende esta gráfica? Pregunto, ¿se entiende la gráfica?
Ese PDF, pregunta Luciano Meana, ese PDF está en la plataforma de Classroom. En la plataforma de Classroom nosotros ya mostramos los ejercicios resueltos, algunos de los ejercicios generales del práctico resuelto, y ese está ahí.